Hola, ¿qué tal a todos? Sean traídos después de tanto a la parte número 4 de este fanfic. Estaré esta vez sí siendo más activo para poder traer más contenido aparte. Había dejado por un año este capítulo, hasta que por fin me decidí a traérselos. Algunas cosas las corregí y otras las cambié, pero aquí está lista para ustedes. Trabajaré para una historia más que estoy planeando hacer, es una de la que tengo avance de hace años, pero jamás la terminé y me digné en hacerlo, pero lo estaré haciendo de a poco. Muchas gracias por haber esperado tanto tiempo. Así que comencemos con el fic. Yo soy el Joker capítulo 4, ¿cierto? Así que ¿por qué no nos calmamos? Dejó de ver a Tatsuka y vio con una sonrisa a Izuku. Esa sonrisa se sentía y se veía con una mala intención. Su padre dio una sonrisa típica de oreja a oreja con los ojos cerrados, pero él sabía que era algo bueno. Se aferró a Tatsuka y lo primero que hizo fue quedarse detrás de él. Finalmente todos tomaron asiento una vez más y se sentía un silencio abrumador en la sala de estar. Izuku estaba cabizbajo, se sentía bastante tenso, a su corta edad ya estaba mostrando estrés de una manera que quería agarrar su cabeza y estrellarla para poder quedar noqueado y descansar después de mucho que ha estado pasando en su vida. Apenas había pasado una semana desde que se enteró de que era un Kirkles, un Unkosei, una persona peculiar. Pertenecía a ese 20% de personas que no tenían una particularidad y que estaba consciente del maltrato tanto físico como psicológico que tenía la gente peculiar. No le quedaba de otra más que aceptar que su vida se fue al drenaje. Ahora el problema es que justamente su familia no acepta a ese porcentaje de persona. Sabía por su padre de algunas historias familiares, acerca de cómo su padre y el padre de su padre, tenían su tradición familiar de despreciar a un Unkosei. Se supone que su padre tiene un hermano, pero su padre no corrió con la suerte de correr con un Unkosei y hasta donde sabe, aquel hombre ya no se encuentra con nosotros, al menos eso es lo que su padre dice. Posiblemente su tío siga por ahí y si llega a saber de él, haría lo posible para que le ayude a vivir como un Kirkles. Izuku. Escuchó de repente la voz de Tatsuka quien le dijo: Izuku, ¿estás bien? ¿Todo está bien? Escucha, todo estará bien, ¿entendido? Haré lo posible para ayudarte y que al menos puedas vivir tu vida de forma tranquila, ¿entiendes? Izuku asintió lentamente. Bien, entonces. Dígame señor Higura, ¿cuál es el problema con mi pequeño hijo? Exclamó Isashi con una voz calmada y bastante sonora a palabras del pelo verde. Bien, seré franco. Su hijo, como sabe, estuvo internado de urgencias en el Hospital General de Shizuoka. Mi nombre, como sabe, es Tatsuka Higura y fui su médico y doctor, y a decir verdad, las heridas que tuvo son bastante, pues como decirle, verás, son alarmantes. Recibió golpes, al parecer lo querían quemar con una particularidad de fuego o similar, por lo que tiene quemaduras de primer y segundo grado, además de que quedarán marcas y cicatrices por eso. Y lo más preocupante es que en sus brazos tiene la palabra inútil escrita. Deku, y sin contar que es bastante increíble que no contento con eso, tiene la cicatriz más grande en su pecho, la que bueno, es una X gigante. A decir verdad, al principio nos fue bastante complicado encontrar la sangre O positivo de la cual Izuku es portador. La razón por la que vine es, porque Izuku terminó en ese cruel estado. No puedo entender cómo un niño de 4 años terminó tan golpeado, quemado y con cortes cicatrizantes. Quiero entender cómo pasó esto y ver si hay alguna manera de apoyar al pequeño niño para que pueda tener una buena vida. Sé que es Kirkles, lo leí en su expediente y sé que los Kirkles tienen un largo periodo de abusos a lo largo de los años, desde que las peculiaridades empezaron a ser lo normal con la humanidad. Bueno, para empezar, usted acaba de responder su propia pregunta realmente, pero igual la contestaré de todas formas. Dígame señor Tatsuka, ¿usted sabe quién soy yo? Tatsuka respondió de manera asertiva. Usted es Infernape, el héroe del aliento del infierno, se encuentra en el top 10 de héroes de Japón, siendo el número 6. Ocupando el lugar del fallecido Crust por más de 5 años, usted ha sido una inspiración para muchos. Terminó Tatsuka con neutralidad. Muchas gracias por tus palabras. Yo vengo de un linaje de héroes, no todos brillaron tanto. Mi padre fue conocido como Fire Fist, y mi abuelo fue conocido como Burnout. Todos tenemos cosas en común, tenemos peculiaridades con relación al fuego, y actualmente mi hija tiene un Kirk que es la combinación de mi Kosei Fire Breath y la telequinesis de mi esposa.
Entonces ahora pónganse en esta situación, imagínate venir y formar parte del linaje de héroes que formaron parte del top 100 de héroes y heredar la voluntad del fuego por 3 generaciones, para que así sin más uno de mis hijos, que comparte mi sangre resultó ser un Unkosei, el padre de mi padre, fue el único de su familia en tener la desgracia de formar parte de una familia normal, así que se alejó de su familia, de los inútiles, de la gente involucionada. Y formó su familia, tuvo a mi padre y le enseñó una valiosa e importante lección. Nunca dejes que un Kirkles forme parte de tu familia y jamás convivas con la raza inferior, nosotros somos superiores, somos dioses comparados con la gente inservible. Entonces mi padre tuvo 2 hijos, y mi hermano Higurashi Midoriya y yo. Mi padre hizo que yo aprendiera que él era débil, que no podía contra mí, que no podía estar a mi nivel y mucho menos que pueda convivir con gente como nosotros. Afortunadamente no soy la única persona que creció con esa mentalidad, mire a su alrededor, las armas son cosa del pasado, las bombas envejecen, pero los Kosei son eternos. Gracias a ellos la humanidad es cada vez más fuerte, más QS veloz. Somos mejores, yo soy mejor. No se permiten errores, no se permiten dekus. Como sabe, los Quirks llevan más de 100 años existiendo en la sociedad. Los Midoriya llevan bastante tiempo haciendo esto, y lo hicieron parte de ellos, lo hicieron una costumbre, una tradición. Mi familia lleva décadas acabando con un Koseis. Es curioso, mi abuelo nació en una familia de Kirkles y después de enterarse de que tenía un abuelo, se fue inmediatamente con él y fue inculcado con la educación Midoriya. Ahora a mi hijo, le tocará compartir el destino de los rechazados, los bastardos de la sangre Midoriya. La expresión final de Isashi llena de odio, de veneno en cada palabra, era tan vivida. Izuku estaba totalmente pálido, estaba completamente tieso y no podía moverse, tenía las ganas, tenía la intención de salir corriendo de esa casa, de ese lugar que solo le traería dolor y más dolor, no podía creer que esto lleva pasando desde casi el nacimiento de los Quirks, era inhumano, era lo más cruel, si a él le tocó vivir así, no se quería imaginar a sus antepasados, que vivieron en épocas familiares más extremistas, conoció a su abuelo y sabía que era un hombre poco impresionable y con solo ver su cara, sabía que estaba acabado. Tatsuka. Sé que actualmente ya es algo común este tipo de tratos poco ortodoxos que solo marginan a un sector que no tuvo la culpa de nacer con esa condición, es cruel, es inhumano tratar con ese odio a la gente, solo quiero hacer que el niño viva sin que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir, por favor sé que usted no cambiará de opinión, pero deje que me lleve a Izuku y encuentre un lugar para él, fue cortado cuando Isashi golpeó la pequeña mesa que estaba en la mesa de estar. Me niego rotundamente, es una tradición el que este mocoso se quede aquí y sea perfecta para la iniciación Midoriya. No puedo dejar que se quede con él, si sobrevive a la cacería de sangre, entonces sí dejaré que se lo quede y por mí podrá venderlo a los que busquen vender órganos, pero no ayudará a Izuku de ninguna manera. Tatsuka ya harto de la situación, golpeó con la misma intensidad la misma mesa anteriormente golpeada por el padre de Izuku y alzó la voz con total molestia. Yo me niego a dejar que este pequeño niño sufra por la culpa de una familia con conflictos mentales y con retraso mental, para creerse superior siendo que todos somos seres humanos y no porque yo tenga un Kosei y el niño no, significa que merezca el maltrato de todo el mundo, ese niño es humano y merece vivir como uno, no por eso debe arruinarle la inocencia y la vida a este pobre niño. Terminó Tatsuka con la intención de si es necesario y solo si así que él ruega que no sea así es, de usar su Kirk para tratar de moler a golpes a el héroe profesional, sabe y está consciente de que él es una mosca comparado con él, no sabía por qué apoyaba a este niño, no lo conocía de nada, no era su hijo, no era nada para él, mas sin embargo él estaba dispuesto a darlo todo para que este pequeño niño pueda vivir una vida tranquila, sabía de antemano ese sentimiento de crecer siendo odiado por no tener una particularidad, tuvo una hermana que pasó ese dolor y no soportó más, ella se había quitado la vida, y no quiere imaginar que tuvo la oportunidad de ayudar a alguien más que estaba pasando por una situación de vida o muerte, sabía que los Kirkles en estos últimos años habían sufrido tanto, muchos se habían suicidado, otros fueron asesinados y pocos lograban tener una vida estable y con alguna oportunidad, a pesar de todo iba a hacer lo posible para Digna. Antes que todo reventara en ese momento. Izuku estaba llorando, tenía miedo.
No sabía por qué esta persona estaba llegando tan lejos por él, se estaba jugando la vida contra el que sería su padre y también un héroe profesional de Japón, que se encuentra en el top 10 de héroes, conocido por hacer que sus víctimas ardan y lo hace sin algún remordimiento. Su padre, ese monstruo que estaba a punto de escupir su aliento a ese pobre hombre, con lágrimas en sus ojos y el miedo latente, le gritó a Tatsuka. Por favor señor, por favor deténgase, no tiene por qué hacer esto, no tiene por qué dar su vida así por alguien como yo, un error, un inútil. Por favor pare, tiene que parar. Izuku se dejó caer de rodillas con mucha pesadez hacia el suelo, estaba tan lastimado, físicamente y psicológicamente, pero tenía que hacer lo que creía conveniente, lo que un verdadero héroe debe de hacer. No estaba pensando en sí mismo, quería salvar a ese hombre que estaba arriesgando su vida así por él, si iba a morir tarde o temprano, al menos quería irse haciendo lo que creía correcto, quería al menos salvar a alguien. Izuku se levantó lentamente y con una sonrisa de oreja a oreja y con los ojos cerrados con lágrimas, dijo, no se preocupe Tatsuka-sama. Todo estará bien, ¿sabe por qué? Porque yo estoy aquí. Tatsuka estaba con los ojos y la boca abierta, por alguna razón percibió una luz y un vacío a su alrededor, la luz lo iluminó al pequeño niño, una luz amarilla y brillante que venía de sus ojos y que alumbraba parte de su cuerpo y luego está en el vacío, completamente oscuro que estaba a su alrededor, se veía como algo desolado, como si el niño era la única luz de un nuevo día, como si fuera lo más puro y bueno que este pútrido mundo iba a tener. Tatsuka empezó a derramar lágrimas, no quería dejar al pequeño niño, pero sabía que no podía ser rival en contra de un héroe profesional y que si intentaba algo, lo acabarían asesinando y ese héroe iba a salir impune. Sabía que Infernape era un héroe corrupto, había asesinado en el pasado, ya sea accidental o incidentalmente, estaba consciente de que estaba acabado si él se atrevía a molestarlo, pero sin más opciones, asintió al pequeño niño y se agachó para estar a su altura y así darle un fuerte abrazo. Y ti pequeño, no pienso permitir que esta gente abuse de ti y te asesine sin ningún motivo. Haré todo lo que está en mi poder para darte una vida, lucharé incluso ilegalmente solo para que tu sonrisa no se desvanezca, veré la forma. Por el momento te dejaré Izuku. Acto seguido Tatsuka se levantó y miró a Hisashi con ira y le dijo, escucha, volveré por el niño, no me pienso permitir el que decidan lastimarlo por los motivos más estúpidos existentes. Hisashi, ¿y crees que podrás cambiar algo de lo que está pasando a tu alrededor? Mira la sociedad, todos están a favor mía, los Kirkles pronto dejarán de existir, así que espero volver a verlo pronto, Higura-san. Acto seguido Tatsuka salió tranquilamente de la casa de los Midoriya, siendo acompañado por Inko Midoriya hacia la salida. Poco a poco mientras Izuku veía como Tatsuka salía de su hogar, se sentía bastante impotente por lo que estaba pasando, sabía que en el momento en que Tatsuka se fuera, sería golpeado por su padre por esta situación, pero no tenía miedo, quizá estaba algo asustado, pero no iba a dejarse caer por esta situación, luchará por su supervivencia, luchará para poder demostrar que él no es un inútil. Bien, tranquilo Izuku, todo estará bien, no te preocupes, dijo Hisashi, acariciando su cabello verde y se agacha para verlo a la cara. Izuku se encontraba con una mirada neutral, sin mostrar una expresión relevante, sentía las malas intenciones de su padre, así que en vez de sentir cariño por el gesto de su padre, no se inmutó. Bien Izuku, me causaste muchos problemas, ¿qué tal si te doy una bienvenida aquí a tu hogar? En ese momento Hisashi le dio una bofetada con el revés de la mano, en ese momento Izuku sufrió dolor, pero era raro, no sintió tanto ardor como la última vez que su papá le dio una paliza. Esta vez quizá fue porque la bofetada no fue tan fuerte, pero lo que vino después fue darle un golpe más fuerte a la cara y hacer que retroceda 1 metro detrás. Bien, seré piadoso y no te daré una lección, mañana a ver cómo te va con la escuela pequeño. En ese momento Hisashi abandonó a su hijo y dirigiéndose con su esposa y subir a la planta de arriba. Izuku no se sentía bien en ese momento, el dolor era lo de menos. Era su mente la que tenía un grave problema, ¿cómo podría con esta presión? Era solo un niño de 4 años, con nulo razonamiento total de la vida, solo estaba ahí en el suelo, pensando y teniendo la mirada fija en el techo, ¿cómo él podría lograr siquiera ir mañana a clase? Sabía que iba a ser un infierno una vez más. Esos niños no eran humanos. ¿Qué estaba pasando en la sociedad como para que Katsuki Bakugou había cortado sus brazos con la tijera y marcarlo con una X? De seguro esa X tenía un significado más profundo. Podría ser una X por ser una ecuación, pero esta ecuación estaba resuelta o no tenía aún un resultado, o es una décimo equivalente a que no valía nada. Después de todo la X podría ser cualquier valor y a la vez nada.
pero solo entendería por qué tiene una X, si es que Bakugou mientras lo golpeaba le daba algún tipo de respuesta lógica, o capaz solo no lo pensó mucho y se la quiso colocar y ya, como para marcarlo como si fuera una vaca o para decirle que él era miembro de su rebaño y que siempre sería una dulce e indefensa oveja. Izuku lentamente comenzó a levantarse con algo de dolor en la cara, no sabría a ciencia cierta qué iba a pasar el día de mañana, pero eso era lo de menos, lo importante es realmente Tatsuka cumpliría aquellas palabras que él le había asegurado, pero quería creer, necesitaba una esperanza después de que entrará a una oscuridad sin tener una luz para ver cerca de su alcance, estaba consciente de que no iba a lograr demasiado, su padre tenía mucha razón al decir que esta putrefacta sociedad lo haría de lado una y otra vez, y que nadie hará algo para salvarlo, pero a pesar de todo, aún quería ser parte de los héroes, él quiere ser el héroe más grande que el mundo podía observar, lo necesitaba después de todo, es su sueño. Así que se fue a la que es su habitación, buscó ropa para irse a asear y para poder sentirse algo más limpio, además estuvo demasiado tiempo en un hospital, para Izuku una semana era una eternidad, estar en coma para él se sintió frío, triste y bastante solitario, nadie llegó para verlo, saber de él, sus padres cambiaron de forma abrupta el amor que se supone ellos le tenían, hasta lo sintió antinatural, como podía ser que un día eran sus padres y horas después era la peor basura de este planeta Tierra, no, ellos aún me quieren, no puede ser que no sea así, es decir aún sigo aquí en casa, no podían tirarme así como si nada, aún debe de haber sentimientos encontrados hacia él, el amor de una madre y padre, se convenció de esa forma para que él tuviera esperanzas y aún creyera más tanto como en sí mismo, como en la gente, quería creer de verdad que si él lograba pelear por sus derechos humanos, no diría que es un niño después de todo y no se equivocaba en decir que su padre y madre aún lo querían, no, lo amaban. Realmente en la habitación de sus padres Hisashi estaba quitándose la corbata de la camisa con algo de molestia y también con cierta brusquedad, pero como todo al hacerlo con tanto sentimiento, no podía quitársela bien y estaba comenzando a estresarse y molestarse, cuando por fin lo había logrado la tomó y la arrojó al suelo con enojo y gritó. Maldita sea. ¿Cómo puede pasar esto? Carajo, mi hijo es un Kirkles, mi hijo, mi pequeño niño. Hisashi estaba comenzando a romperse, a Hisashi realmente no le gustaba y mucho menos disfrutaba de hacerle daño y sobre todo no le encantó enterarse de que su hijo había sido maltratado de esa forma, sobre todo se culpaba y se sentía tan imbécil porque él había ocasionado esta situación, él ocasionó que su hijo fuera abusado, golpeado y más aún estaba arrepentido porque él había hecho daño a su hijo, pero tenía unas reglas, tenía tradiciones familiares que tenía que cumplir, su padre, su abuelo, sus ancestros si él fuera diferente, estarían totalmente decepcionados y le darían la golpiza de su vida, su padre le daría la paliza de su vida. Aún recordaba el trauma que fue cuando su hermano, Igarashi había sufrido tanto y él quería ayudarlo siempre amó a su hermano pese a que él tenía un Kirk, y que su padre le decía que no debía estar cerca de él, pero amaba a su hermano, hasta que aquel fatídico día, cuando la cacería de sangre comenzó, su hermano salió tan destrozado que casi no estaba vivo, había acabado casi todo para él, y cuando su hermano se recuperó, se alejó de él y de toda su familia, él mandó todo por un inodoro, había tenido suficiente, nadie hacía nada para ayudarlo a él, nadie lo ayudó, quería suicidarse porque su vida se sentía un infierno, pero no, él no se iba a dejar caer porque su familia quisiera, no les daría esa satisfacción, él no daría su brazo a torcer, su vida sí valía, su vida era valiosa. Ese último día en que Hisashi e Igarashi tuvieron una conversación, hermano a hermano. Hisashi. Hey, por favor Iga-kun, lo lograste, sobreviviste a la cacería, pudiste hacerlo, tal vez, papá te considere digno, te defendiste bien, lo hiciste grandioso, incluso me golpeaste y lograste tirar a papá y dejarle una herida en el pecho, sé que tú estás cansado de todo esto, sé que ya no quieres pasar más dolor hermano, pero por favor escucha, Hisashi no terminó porque Igarashi lo interrumpió de forma abrupta y le gritó a su hermano. Entiende de una buena vez Hisashi, no es posible para mí, yo no puedo vivir contigo, ya no más. Mírame, mírate. Somos distintos, somos diferentes, tú me consideras inútil, yo también me siento así, yo estoy roto y tú estás completo, yo me encuentro vendado y tú te encuentras intacto, no sabes lo que se siente que toda tu familia te odie por una condición, nuestros tíos también nos odian, toda la familia quiere mi muerte, mi cabeza, me quieren fuera, no quieren que yo comparta lazos sanguíneos, no quieren que yo viva como un Midoriya, apenas sobreviví a todos ustedes, a papá, mamá, a ti. A Agoromo, Fukui, Fuji.
Esos son nuestros primos, soy el único Kirkles en tanto tiempo y la familia es grande, casi todos me querían acabar, maldición Hisashi mírame, mírame. Tú me odias, todos lo hacen, la sociedad me quiere extinguir como si yo fuera un problema en la sociedad. Todos quieren aplastarme. Igarashi finalmente se rompió, estaba llorando, estaba destrozado emocionalmente, no tenía el estado para mirar a la cara a su hermano, siempre discutió con su padre, porque quería cambiar esa estúpida tradición familiar, quería cambiar la forma de pensar que estaba lastimando a su pequeño hermano, quería dejar a un lado todo ese sufrimiento, peleó con su padre, fue golpeado por él para evitar que su hermanito pasara tanto, pero no pudo y su hermano estaba aquí, estaba llorando, estaba herido, estaba tan vendado, estaba tan herido de todas las formas, tenía quemaduras, cortes, moretones. Pero la herida más grande era la que estaba en su frágil corazón, Hisashi se rompió y abrazó a su hermano, no quería soltarlo, tenía 15 años cuando eso ocurrió, y su hermano tenía 9, era solo un niño había sobrevivido al ataque de más de 16 personas, la mayoría adultos. Amaba a su hermano, no lo odiaba, la idea de perderlo lo estaba quemando, pero sabía que tenía que protegerlo y estando en esa casa, no iba a estar bien, no iba a estar nada bien si él le quedaba. Así que tomó sus hombros para ponerlo recto, tomó su cabeza para que lo viera fijamente. Hisashi vio a su hermano por última vez antes de dejarlo ir. No te odio Iga-chan, te amo, eres mi hermano, mi familia, mi lazo, mi sangre, pase lo que pase voy a ayudarte, voy a estar para ti y voy a hacer lo posible para que no te encuentren, para que puedas vivir una vida tranquila, sin dolor, sin arrepientos, para que olvides aquel cruel destino que te fue impuesto por la estupidez de unos viejos, voy a sacarte de aquí y te llevaré lejos, y quiero que sepas que nunca voy a olvidarte, pero necesito que tú me olvides a mí para que puedas deshacerte de este pasado que no te está dejando avanzar y progresar. Si algún día, tú y yo volvemos a reencontrarnos por la vida, te prometo que no te negaré y estaré abrazándote, pero no volveré a dejarte ir. ¿Entiendes? No solo nos une la sangre, nos une nuestra convicción, nos une nuestra hermandad. Somos nosotros contra este mundo. Así que ahora recupérate, te sacaré de aquí después. Aquel recuerdo inundaba la mente de Hisashi, decidió no recordar más, extrañaba a su hermano, no lo había visto en tanto tiempo, él haría todo para protegerlo, aunque quería volver a verlo y contarle todo lo que había pasado, sabía que era lo mejor, se miró al espejo y veía su rostro, se preguntó, ¿en qué monstruo me convertí, mi hijo, mi hermano? Prometí evitarlo, prometí evitar todo. No hice nada, solo espero que él resista, espero que no caiga, casi lo pierdo por culpa de mi debilidad. Inko se acercó a su marido, estaba igual de destrozada, sabía que el padre y la familia de su esposo era escoria y cada que hablaba de esa forma tan horrible a su hijo, la lastimaba, no quería ver a su hijo con odio, pero tenían que, después de todo, tenían la sangre maldita, su esposo tenía la sangre maldita, una sangre hacía que fueran monstruos con aquel escalón débil de su familia, Inko había sido comprometida con Hisashi hace tanto, sus familias lo habían acordado, tenían mucho en común, odian a los Kirkles, cuando se enteró de que su esposo quería detener ese pensamiento es corrupto, quiso apoyarlo como diera lugar, ella jamás se llevó mal con Hisashi desde que se conocieron, al principio fueron amigos y poco a poco empezaron a entender lo que era saber amar, entendieron qué significaba sentir la desnudez de su piel, entendieron que las llamas de su amor comenzaba a consumarse y a cremar todo odio o inseguridad. El fuego que había en su interior se propagó hasta tener 2 pequeños bebés, una hermosa niña y un bello niño. Una destinada a crear su propia voluntad de fuego. Y el otro, lo que nadie sabía, es que iba a traer consigo mucho dolor. Iba a traer una época de revolución y salvación para algunos, pero la caída corrupta para otros. Estaba próximo el nacimiento del que sería el bufón de la sociedad, solo que nadie lo sabía. Mientras que Hisashi e Inko estaban abrazados y Kikyo se encontraba pensativa en su cuarto. Izuku estaba saliendo de una ducha, se fue a su habitación, sabía que no debía de estar ahí, su padre probablemente lo golpearía más adelante si es que lo encontraba en su cuarto. Así que se secó y se vistió lo más rápido que pudo, decidió antes de irse, prender su computador y ver un video específico, el video de All Might, el video que tanto le gustaba, apagó las luces de su habitación, se puso sus audífonos y comenzó a escuchar. Reportero. En la zona del accidente, un edificio está en llamas y no puede ser, hay gente ahí, necesitamos un héroe que venga rápido. Esperen, algo se acerca y acaso él se está riendo.
Pronto el camarógrafo acercó la cámara hacia aquella silueta que se reía tan fuerte y que poco a poco se dejó ver, con una cantidad increíble de civiles los cuales estaban inconscientes. El reportero continuó, no puede ser el acaso, sacó a los heridos y él se seguía riendo fuertemente. El gran hombre que se dejaba ver paró de reír y con una gran sonrisa, gritó a su alrededor, no se preocupen ciudadanos, ¿saben por qué? Porque yo estoy aquí. Izuku al escuchar a su ídolo en él pudo más y comenzó a llorar, y una pregunta que no pudo ignorar decidió hacérsela. ¿Acaso, alguien como yo podría realmente ser un héroe? El niño se sintió cansado, había sido un día de muchas emociones así que, cuando apagó el computador y se acercó a su cama para sostenerse, cayó rendido arriba de ella, estaba agotado, el niño solo quería descansar. Finalmente Izuku entró en el mundo de sus sueños, se encontraba en un espacio oscuro y vacío. Pero de pronto se puso recto y logró caminar hacia la oscuridad como si hubiera suelo a su alrededor, una luz iluminó la zona, Izuku empezó a caminar hacia ella, no sabía qué estaba pasando, tenía tantas preguntas que sabía que no iban a ser respondidas ya que no había quién le podría explicar qué era esa luz tan brillante y tenue, cuando llegó y se acercó tanto a ella, metió su mano y comenzó a ser absorbido por esa luz, como si quisiera arrebatarlo del mundo y cuando se dio cuenta, estaba en una ciudad, pero era raro, no estaba en cualquiera, estaba en su ciudad natal. Musutazu, había algo raro, olía extraño, y empezó a ver cómo habían cadáveres por todos lados, fuego en edificios, gente gritando con máscaras de una especie de payaso, todos corriendo a una zona, policías disparando, héroes siendo doblegados por números, tanto caos y mientras más caminaba, había algo y lo dejó perplejo, parecía una turba gigante de personas que parecían vitorear a alguien, se acercó poco a poco hasta que logró llegar al frente de todos, lo que vio lo dejó totalmente impactado, un tipo de cabello verde, vestido con un traje morado de pies a cabeza, con unos zapatos oscuros como la noche, y en la cara parecía estar pálido, no una cosa era ser pálido, ese sujeto era totalmente blanco, pero eso era así porque ese era su color de piel o porque era algún tipo de maquillaje, Izuku sin darse cuenta estaba cerca del sujeto, había caminado de forma inconsciente hacia él y vio que el sujeto estaba riendo como un desquiciado, bailando y haciendo el gesto de una sonrisa arriba aquella figura lo vio finalmente, y con tanta alegría e euforia le dijo, bienvenido mi pequeño bienvenido garzón. Decía la voz, no parecía más allá de unos 19 años, era más joven de lo que parecía a lo lejos. Bonjour amigo mío pronto sabrás de mí, tú serás el siguiente. ¿El siguiente? Preguntó Izuku y cuando vio que aquel hombre sacó un revólver, Izuku trataba de meter sus manos para si con suerte le detenía el impacto o al menos reducía el dolor y con ello el hombre dijo, adiós niño y el disparo del arma fue escuchado en toda la zona, como un eco creciente en una enorme cueva. Izuku despertó de golpe, agarrándose la cara y estaba sudado, no sabía qué había pasado, solo sabía que había tenido el sueño más raro de su vida, vio el despertador de All Might que tenía y vio que eran las 5 am, decidió tomar rápidamente una ducha, no le tomó más allá de 6 minutos, se secó y se cambió, lo que le supuso otros 6 minutos, bajó rápidamente a la cocina, no sabía cocinar, pero había visto cómo su madre preparaba huevos revueltos, por lo que tomó una sillita y se subió para colocar un sartén y ponerle algo de aceite, después se acercó al refrigerador y tomó unos 4 huevos y, decidió hacerse su desayuno y su almuerzo para su escuela, sabía que no había comido en un buen tiempo, su cuerpo pedía nutrientes, pedía carne, pero no sabía cómo cocinarla y tampoco se dio ese lujo, a lo mucho sabía cómo se preparaba un huevo y eso porque lo observó de su madre, el objetivo era simple, salir sin que nadie se fuera cuenta preparar los huevos, si bien le resultó difícil y las pequeñas gotas de aceite habían caído sobre sus delicados y lindos brazos, lo había conseguido, tomó una manzana del frutero que estaba en la tara de la cocina, tomó 3000 yenes que habían en una mesita de sus padres y salió corriendo a buscar un autobús, Izuku no tenía ni la más mínima idea de cómo irse en bus, pero sí sabía cómo ir a pie a su escuela, eran las 5:49. Su escuela no estaba tan lejos en recorrido de automóvil, pero él iba a ir a pie, su escuela abre sus puertas a las 7:30. No estaba muy lejos, durante ese trayecto, Izuku comenzó a pensar en lo que había soñado, era Musutazu, estaba acabada, ¿cómo era posible algo así? Lo más alarmante era aquel tipo, ese payaso le había dado un disparo, ¿a qué se refería con que él es el siguiente? Lo que sea que había soñado, quizás se debió por el estrés de estos días y por su falta de alimento, cualquier excusa era buena. Después de 1 hora, Izuku había llegado a su destino, estaba listo para afrontar
para afrontar un día más como Kirkles. No era fácil para él, estaba asustado y tenía nervios, pero haría lo posible para sobrevivir. Espero a que fueran las 7:30 a.m. poder ingresar a la escuela. Sonó una campana y la escuela de Izuku por fin estaba abriendo sus puertas. La gente estaba llegando y dejando a sus hijos, todos despidiéndose con amor para entregar a las garras de la corrupción a sus hijos. Este colegio era un criadero de malos corderos, Izuku siempre lo vio y con Katsuki lo había confirmado. Decidió pasar finalmente y se dirigió a su aula de clases. Era un jardín de niños simple, había un gran patio y niños divirtiéndose, jugando, y él se sentía algo miserable, porque sabía que este día no iba a ser tan bueno como presuntamente parecía. Al estar cerca de la puerta tuvo un pequeño pulso en el pecho. Ver el salón de clases en donde estaba desangrándose de una forma tan cruel, fue tan duro para él. Se sentía con miedo y estaba temblando un poco, pero aún así pasó, caminó hacia su asiento y esperó la presencia de sus compañeros y maestros. Izuku recostó su cabeza en su pupitre y suspiró. No creía que esto fuera a terminar bien el día de hoy, pero pasó. Espero les haya gustado este video, perdonen por tardar tanto tiempo, ya iré escribiendo y subiendo capítulos poco a poco. Muchas gracias por esperar tanto tiempo a todos y en especial a los que más han comentado esperando esta historia. Sin más para decir, hasta la próxima.